por ahí? Sí, profe, se lo escucho. Bien. Les decía que en este caso no es tanto una cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia, sino que lo más complejo para el Estado es averiguar sobre la actividad hacia adentro. Y que por eso, recuerdan cuando dimos cómo se configuraba cada tipo de sumario administrativo, que claramente volvemos a que el derecho administrativo es de carácter local, son las distintas soluciones que han encontrado las provincias para establecer sus propios sistemas de contralor, y esto es la actividad propia de los empleados del Estado, ¿no? Cómo han organizado, si tienen, por ejemplo, la oficina de sumarios administrativos, le tienen como descentralizada, desconcentrada, dentro de sus propias oficinas, ¿no? Cómo se ordenan para poder realizar estos informes sumariales y poder iniciar estos procedimientos. Porque imagínense que, no sé, de repente en un ministerio, en la oficina de al lado, a mi oficina, desaparecen los aires acondicionados, desaparecen las computadoras, ¿no? ¿Y quién es el encargado de averiguar lo que sucedió en la oficina de al lado? El cuerpo legal nuestro. Y resulta ser que yo soy empleada pública hace 15 años ahí y el padrino de mi hijo es mi compañero de oficina que está al lado donde se perdieron las computadoras. Entonces, de esa dificultad estamos hablando cuando hablamos de los sumarios administrativos, ¿no? De toda la parte humana que implica que son compañeros investigando compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo se ordenan estas actividades sumariales? Obviamente yo estoy dando un ejemplo como muy extremo, pero es para poder vislumbrar el por qué se realiza este secreto de sumario tan exhaustivo y se busca realmente lograr obtener esta verdad objetiva, ¿no? Bien. Profe, y Sí, también decía que cuando que se inicia de oficio a pedido de parte a través de una denuncia, ¿no? Y que a raíz de eso se empieza a investigar para que después la autoridad de aplicación pueda emanar la resolución en donde va a estar el contenido, el objeto que va a investigar el instructor sumarial. Por lo que así es, entendí, es así. así La es, perfecto. investigación, la investigación previa a la resolución, ¿quién la hace? Esa es la del instructor sumarial. O sea, ya estamos hablando de la parte del procedimiento, ¿no? O sea que en la resolución no es que se designa el instructor sumarial, sino que Claro. Por se eso, denuncia ¿cuál la de todas las persona. resoluciones? Acuérdate que hay varias, digamos. Por eso, eso tenemos que. Eso yo se los recomiendo, lo estudien con el cursograma. Yo voy a mirar si es que está subido al aula virtual el cursograma. No hay más claro que eso, ¿sí? Porque ahí está estableciendo los pasitos. Por eso empecé hablando del cursograma. Yo creo que les va a servir un montón poder estudiar por allí. Le iba a preguntar eso, profe, ¿podemos estudiar de ese cuadrito que usted nos dio del Claro, lanzamiento? a partir del cursograma, de allí lo desarrollan, pero yo creo que eso sirve como Claro, para poder hacer el caminito. claro, podemos hacer eso entonces. Sí, 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 claramente esa es la idea que sirva para eso. Gracias, profe. No, bueno, ¿me parece seguimos un poquito más? Sí, profe. Bien, tenemos después el servicio público, los criterios para su caracterización, la clasificación de los servicios, creación, organización, supresión por ley. ¿No? Luego tenemos obra pública, eh, conceptos, forma de ejecución, naturaleza jurídica, el procedimiento, em, los sistemas, ¿sí? Sistema de precios unitarios, ajuste alzado, la recepción de la obra, los certificados. Yo les diría que Yo la, miren bien esta unidad, porque esta unidad siempre se suele preguntar, porque como les decíamos, es uno de los ítems centrales, ¿no? De esta segunda parte de la obra pública. profe, yo le quería preguntar Sí,
en el procedimiento preparatorio eh, para la selección del contratista, decía que una vez que se contrata, digamos, que se formaliza el vínculo entre la administración y el otro particular, hay dos institutos que operan, que es la garantía de ejecución contractual y el fondo de reparo. Le iba a Sí. pedir si nos puede explicar eso. Bien, son porque justamente a ver, ambos operan para asegurarse que se realice la obra y que se pueda repagar, ¿no? O que suceda en caso de rescisión anticipada de la obra. O sea, justamente funcionan como garantía de, si se quiere, buena fe de ambas partes de que van a realizar, una va a realizar la obra y la otra va a pagar. Por eso son garantías y por eso se habla de instituto, pues son garantías de la ejecución de la obra. Un segundito. ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, em, tanto el fondo de reparo e inclusive pensemos que ambas, digamos, ambas formas operan en ese sentido, les decía yo, de que puedan garantizarse. A pedirle a Elena, tía. Ahí Elena te va a dar agua. Em, Ambas funcionan para poder garantizar el cumplimiento de estos objetivos. ¿Qué significan ambas en términos imaginativos, concretos? Tener dos fondos donde se pone plata, entonces ante cualquier eventualidad se pueden cobrar ambas partes de allí, ¿no? Un fondo para cada cosa, ¿no? Pero funcionan a ese respecto, ¿m? De poder a garantizar de que ante cualquier situación inesperada o que se tengan que rescindir los contratos, va a haber un fondo justamente destinado e inclusive ese fondo, una vez que se ejecute la obra, que se realiza, esos fondos vuelven a las partes, digamos, o sea, si el constructor puso el 5%, que suele ser ese el monto, como 5% total de la obra, lo dejan en un fondo como garantía para que se cobre el Estado por si no lo hace, una vez recibida la obra, se devuelve ese fondo. Así funciona. O sea que el fondo de reparo es un fondo que el Estado pone en garantía. Eh, no, o sea, a ver, ¿cómo explicarme de la mejor forma? Nosotros tenemos dos fondos, ¿sí? Primero, el fondo si bien el Estado lo tiene como garantía al fondo de reparo, opera, vuelvo a imaginárnoslos, ¿no? Opera como una forma de cobrarse de ambas partes. En este caso, el que se cobraría es el Estado. Entonces, claramente el Estado lo configura, pero el que aporta para cobrarse, ¿quién es? Claro, yo entendía que los dos institutos los financiaba el contratista, digamos. Así es, por eso digo, por Ah, eso te estoy preguntando. El instituto lo no porque, establece el Estado, claramente, pero ¿quién es el que pone la plata, digamos? claro, el contratista. Por eso después se le devuelve. Pone la plata, si incumple, el Estado se cobra ahí. Si cumple, el Estado le devuelve su plata. Muy cachapín mi explicación, pero creo que a los efectos puede servir. No, sí, sí, ahora sí Por se favor, entendió no se bien. queden, por favor, no se queden con esos ejemplos tan malos. Bien, continuamos entonces el repasito. Profe, disculpe, dentro de Sí, ese instituto había leído en Grando que también existía una garantía para mantener la oferta. Ese lo tampoco mismo. entendí yo. Eso cuando se presenta, eso creo que se da en la unidad 8 inclusive, cuando para presentar la obra, para presentar o sea, presento el sobre, me presento, inclusive para el mantenimiento de la oferta yo tengo que poner un monto, que es un 5% de un monto, siempre son entre 3 4 5%,
en este caso es del valor de la aceptación de la oferta, ¿no? Es que se evalúa y se piden esos valores, y ese es el monto que tienen que poner como mantenimiento de la oferta, que es una señal de buena fe que tiene el oferente de que va a mantener la oferta durante un determinado tiempo, ¿no? Le garantiza al Estado que no es que después se elige y dice, ah, no, sabes que subió el dólar, yo me voy, me borro, no quiero participar. ¿Ah? Entonces, una forma también de obligar al oferente a mantenerse durante el procedimiento contractual de selección del contratista. No sé si me expliqué. Sí, profe. Bueno, bien, voy siguiendo, ustedes me van parando. Después tenemos contratos de concesión, de servicios públicos y de obras, conceptos, los regímenes jurídicos de ambos, el 42 de la Constitución Nacional, el 43, eh, tarifas. De esa unidad tengo tantas preguntas. Me imaginé si era un poco lo que ya me habías comentado, creo. Sí. Te Hoy, escucho. hoy estuve, hoy estuve leyendo más o menos el título, yo le digo, el rol del Estado en la libre competencia y en el caso del monopolio local. Y hablaba sobre, bueno, diferenciaba primero lo que era el monopolio natural y el monopolio legal, que imagino es o sea, por lo que entendí, es lo que rigen los servicios públicos. Así es. Y después se remite a la titularidad estatal de los servicios públicos, que nace de la cláusula de progreso del artículo 75, inciso 18 de la Constitución, Sí. y al artículo 42 de la Constitución también. Como Ujú. que, por lo que pude comprender, se decía que los servicios públicos tenían que estar de alguna forma, como que se los tenía que interpretar a la luz de estos dos, Sí. de estos dos artículos. Sí, yo te Pero, agregaría más inclusive, pero sí, 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 así es. no, ¿y qué agregaría? Porque yo traté como de interpretar lo que estaba leyendo, pero Es que yo prefiero soy re fan preguntar. de los servicios públicos, o sea, en eso capaz que ahí me va a tener que decir menos es más, pero a mí me gusta mucho ese tema. Yo inclusive agregaría el valor del preámbulo, del artículo 5, del 17, del 14, porque ¿y por qué te digo esto? Porque los servicios públicos son la base del desarrollo de nuestros derechos humanos, ¿no? Yo para tener acceso al agua potable tengo que tener el servicio público de agua potable. Para tener acceso a la salubridad como derecho básico, ¿no? de cloaca, tengo que tener el servicio público de cloaca. Y que son lo que vos decías, son monopolios constituidos de forma eh, hasta obligatoria, porque es ilógico pensar que van a haber 4 empresas con 4 caños distintos puestos abajo en mi casa y que yo puedo cambiar de una a otra. O sea, son concesiones eh, ineludibles que o sea, por su propia naturaleza se constituyen de forma ineludible como están constituidas, ¿no? Entonces, desde allí yo te diría la importancia de los servicios públicos y de que el Estado intervenga en aquellos servicios que considera que son esenciales para la comunidad. Entonces, no solamente me quedaría con el 42, lo que tiene el 42 es que lo vuelve 100% práctico, ¿no? Porque o sea, es textual, si quieren lo googleamos y lo transmitimos acá. em, no lo tengo en PPT, pero para leer solamente ese pedacito, ¿se lee? ¿Se lee o no? Ahí está. Dice el 42. ¿Se ve ahí? Ahora sí, ahora sí. Bien. Voy a agrandarle porque no veo nada. Ahí está. Los consumidores o usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo
a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, a la información adecuada y veraz, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades, que esto es lo que a nosotros nos obliga dentro del derecho administrativo, ¿no? Las autoridades proveerán la protección de estos derechos a la educación, para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales e ilegales, que es lo que hablaba recién Yasmín, al de calidad, eficiencia de los servicios públicos y a la constitución y organización de consumidores y de usuarios, que de allí se desprende CEPIS y todo lo que ya vimos. La legislación establecerá procedimientos eficaces, o sea, esto es lo que está buscando resultados, ¿no? Para la prevención y salud de conflictos, los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas y de los organismos de control. Y acá le agrego el 43, ya que estamos, que nos interesa a nosotros, que es esta parte de poder interponer esta acción, ¿sí? Esta acción de amparo y todo lo demás, contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protejan el ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, por eso nosotros entramos por el 43, a los derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo, ¿sí? Bien. ¿Qué más les gustaría ver de la unidad 14? El fallo CEPIS. Bien, ¿cuál es el problema del fallo CEPIS? ¿O qué es lo que cuesta ver? Bueno, el fallo CEPIS parecía ser bastante claro y yo veía que, bueno, si bien tenía distintos ejes a destacar, como que lo veía más por el lado de las audiencias públicas, digamos, Sí, excelente. y demás, pero el profesor, ay, pero si encuentro el cuadernillo en el que yo lo tenía contenido, el profesor habló sobre que, por ejemplo, la regulación de gas, tomando como ejemplo de servicio público, dice que Ujú. se dividió en forma vertical y habló sobre generación, transporte y distribución Sí, en su parecer. sí, sí, que es lo Y que dice dijo la que, ley, ¿eh? Es lo que dice la ley. O sea, si nosotros vamos a la ley de energía, por ejemplo, o cómo se organizan ajá, las leyes en general, las leyes, o sea, ahí tenemos que ir a las leyes, para comprender esa parte, tenemos que ir a las leyes directamente que regulan los servicios públicos. Entonces nosotros comprendemos cómo operan. No te corto más, Yasmin, perdón, te escucho. no, está bien. Eh, bueno, el profe dijo que el servicio público en realidad es transporte y distribución y que la generación era algo a lo que se dedicaban ya antes privados, ¿no? Sí, así es. Pero si está en la ley, se podría decir que actualmente se comprende como servicio público la generación también, No, no, porque lo que ¿no? dice la ley es, mírate, o sea, ahí vamos a mirar la ley directamente. A ver, vamos a entrar por acá, lo busco con ustedes en vivo. Sí, después, mientras tanto le voy Sí, comentando, léeme. dice que, dice que en el fallo hay Mira, mira, hubo un mira, mira. problema con, Acá. sí, Caracterícese como servicio público al transporte y la distribución de electricidad, ¿no? Exceptúase, ujú. no obstante su naturaleza monopólica, el régimen de ampliación de transporte que no tenga como objetivo la mejora, ta. Entonces, la actividad de generación, cualquiera de sus modalidades destinada total o parcialmente a abastecer energía o servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio encuadrada en las normas legales y reglamentarias de su funcionamiento. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el servicio público? Lo que dice la primera parte. Caracterícese como servicio público el transporte y la distribución de electricidad. ¿Mm? La actividad de generación, que es la que queda libre al mercado, además es declarada de interés general. ¿Qué significa eso? Que el Estado está interesado en que se desarrolle. Interés general va a estar promoviendo esa actividad de generación energética. ¿Sí?
Va a intervenir, pero desde ese lugar, no desde la intervención del servicio público que lo constriñe, bueno, que tiene todas las caracterizaciones que nosotros sabemos. ¿Mm? Sí. Eh, bueno, y decía que en el fallo CEPIS hubo un Mm, problema con este estadio, con el estadio de la generación, y dijo que se estableció un precio, no una tarifa. Yo, bueno, acá de nuevo caí en una confusión porque traté de buscar la diferencia entre precio y tarifa y, y no me apareció nada. Sí me apareció la diferencia entre precio tarifado y tasas. perfecto. Bien, O sea, se refería a eso, digamos. bien, vamos por partes. Lo que sucede en CEPIS tienen, a ver, lo que tiene CEPIS es que es un fallo magistral y que tiene muchas aristas, como vos dijiste. La principal por la cual nos enfocamos nosotros por la falta de audiencia pública previa, ¿no? Conforme a cómo se establece la tarifa. También lo que marca el doctor cuando te habla del precio y de la tarifa es que hay muchas formas de componer la tarifa, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay muchos sistemas de composición de tarifa? Yo creo que les había explicado el de pass-through, eh, el del valor objetivo, y encima tenemos, si lo estudiamos en inglés o lo estudiamos en español, hasta en eso, porque cambian los nombres, o sea, no utilizan una traducción completa, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se compone la tarifa, y eso que traía Yasmín es así, la tasa es el valor de lo que le sale el Estado y por eso nosotros pagamos tasa de justicia. ¿Eh? Tasa de justicia, el selladito, todas esas cositas, ¿no? Ahora, la tarifa tiene una doble composición, de una ganancia esperada para la empresa, ¿no? Que es la concesionaria, que es la que tiene que seguir invirtiendo y realizando todos los servicios y demás, y de lo que les sale realmente sostener el servicio. Entonces, en principio, esta es una de las tantas formas de comprender el valor o cómo se debe conformar el valor de una tarifa. Yo les estoy hablando de una forma súper eh, ordinaria, guarra y chabacana, no es el vocabulario puntual, sino como para poder acceder al ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros ahora nos ponemos todos de acuerdo, por ejemplo, que la tarifa tiene esta doble nominación. De un lado, lo que yo quiero ganar como empresa y del otro lado, lo que a mí me sale prestar el servicio. Esa es una forma de entender la tarifa. Otra forma de entender la tarifa sería, bueno, a ver, por un lado tengo lo que a mí me sale prestar el servicio. Por otro lado, tengo el valor de todos mis operarios que tienen y encima tengo que calcular el incremento de los sueldos y demás. Por otro lado, tengo lo que a mí me pasa Camesa, que es en este caso el servicio de energía eléctrica, la empresa mayorista a la que yo le compro la energía para vender. Entonces yo también tengo que ver cuáles son los incrementos que me hace Camesa a mí y si yo los puedo pasar directamente a mi tarifa y en qué lado de mi composición de la tarifa van, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de elementos que yo puedo ir agregando a cómo yo comprendo el valor de mi tarifa para formarla y para pasarla al Ejecutivo, que me levante, que me establezca el valor de la tarifa. Y ahí está la cuestión constitucional de quién establece el valor de la tarifa. Y lo establece el Poder Ejecutivo, porque así está establecido constitucionalmente, por lo menos en la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Para que se establezca el valor de una tarifa, un aumento en un servicio, necesariamente esa potestad la conserva el titular del servicio, ¿sí? Y claramente quien le va a pedir siempre las actualizaciones tarifarias va a ser el concesionario, que va a ir presentando, de acuerdo al sistema establecido de tarifas, su actualización de tarifas. Yo les decía, hay un último sistema, que es el que se está utilizando ahora, que es conforme aumenta el valor a ese valor objetivo, el valor de la energía, por ejemplo, aumenta el valor de energía, ese valor objetivo del valor de energía pasa directamente a sufre una actualización automática, digamos. Sobre eso, por ejemplo, no sería, en principio, no sería una audiencia pública, porque estamos hablando de ese valor objetivo. Eh, para mí es una interpretación un poco rara, digamos, del texto constitucional, porque el texto constitucional dice que tiene que hacerse la audiencia pública siempre.
Pero claramente en este país en el que vivimos, donde la inflación es galopante y donde todo el tiempo suben los valores y los precios, por eso el doctor decía es una cuestión de precio, del precio de mercado, o sea, cómo viene la energía. ¿No? O sea, yo soy distribuidor de energía, distribuidor domiciliario de PEC, ¿no? Y yo le compro la energía a Camesa, que es la que me distribuye a mí, y a su vez viene a través de mi distribuidor, digamos, que es el que me toca a mí por mi zona. Entonces son varios elementos a comprender de cómo se configura el mapa, por ejemplo, del servicio público domiciliario de energía eléctrica, y que afecta a la hora de decir, bueno, cuál es el valor de energía que pagamos, ¿sí? Y como te decía en este último ejemplo, algunos valores son de mercado, precio de lo que se compra en la energía, que se transfiere directamente a la tarifa, y otros son de, bueno, a ver, tengo una paritaria con mis empleados, tengo que subirle el- el sueldo, le subo o no le subo el sueldo, ¿qué le incluyo? ¿Les doy un bono? ¿No les doy un bono? Eh, Tengo el mantenimiento inminente porque hubieron mucha tormenta y bueno, se me cayeron varios tendidos eléctricos, tengo que ir a levantar eso. ¿Me explico? No sé si sumó el ejemplo o no. Sí, estoy tratando de adaptar a lo que había apuntado en aquel momento. Yo, ¿sabes qué te propongo, Yasmín? Yo creo que eso te va a dar claridad, porque tratar de explicar el mapa argentino en media hora es imposible. Eh, Fíjense, googleen, yo corto con ustedes y googleo mapa eléctrico argentino. Eso les va a dar un ejemplo de cómo está establecido, conforme esta ley que me traes hoy el ejemplo y lo que es CEPIS, cómo está la generación, cómo está el transporte y cómo está la distribución. Y desde ese lugar va a ser mucho más fácil acceder a esa información. Porque te va a ordenar, te va a dar un Sí, mapa mental de decir, bueno, a ver, acá está la energía, acá se produce la energía, acá se distribuye, así llega a los centros de distribución, estos son los de distribución domiciliaria. ¿Mm? entiendo. Después dice que em, como que el problema estuvo en que regularon la generación y se representó el precio real, es decir, el usuario pagaba los tres en aquel momento en el fallo. Sí. O sea que hubo un tiempo en el que la generación sí se reguló como un servicio No, no, público. no, lo que él establece es que, o por lo menos lo que yo entiendo es que habla de la generación porque es esto que te digo, se pasa todo el precio nominal, digamos, y eso es lo que hay que Sí, establecer. ¿Mm? ¿Qué es lo que se cobra y qué es lo que no se cobra? Y, o sea, o cómo se cobra en realidad, cómo lo absorbe la empresa. Porque entiendo. también una concesión de un Y bueno, servicio es entonces, una ganancia, digamos, ¿no? O sea, pensemos eso siempre. ¿Quién firma la concesión? sí, ¿Quién firma? ¿Un contrato de ¿quién firma concesión la o un contrato? concesión? El concesionario y la administración. Exacto, pero fíjate, una pregunta es súper sencilla, como vos lo marcás así con tu voz, digamos, pero es real. O sea, uno a veces pierde en cuenta que el concesionario va a estar ganando por esta concesión que logró, ¿no? No solamente en la expectativa de poder cobrar por este servicio, sino que justamente es un contrato de concesión entre el Estado y el concesionario, donde hay una expectativa, una ganancia importante, y que justamente por eso surgen luego los entes reguladores para controlar esta actividad de los concesionarios, que se le va de las manos a la administración que no tiene la capacidad técnica de poder controlarlo, ¿no? Por eso está en el ENRE y demás. Ok, bueno, creo que aclarado esto, después empieza el tema de que se actualizaron las tarifas y no se le dio lugar a audiencia pública y nada, y la Bien, presentación del amparo por parte de CEPIS. perfecto. Sí, Vi así es. que, vi también Cris, como que el fallo fue favorable, pero no hicieron lugar al amparo. ¿Qué quiere decir eso? La verdad que no recuerdo eso puntualmente, o sea, no sabría No, yo responderte creo a que eso. lo que explica es que fue favorable para un sector nomás de los usuarios,
porque las Sí, casas sí, sí. residenciales habían quedado fuera, nada más de eso es lo que habla, de desfavorable, digamos. Bueno, no, eso no lo recuerdo, lo tengo que ir a mirar, la verdad. Bueno, después todo lo otro es bastante claro entonces, con respecto a las audiencias públicas, eso. Bien, Pues esta yo, parte yo nomás es creo, lo yo que... creo que la confusión que vos me traes es más esto de y ojo que aclaro que yo para poder comprender el sistema eléctrico tuve que estudiar un montón, eh, porque es como opera el sistema eléctrico argentino, ¿no? Y cuáles son los costos que se absorben en cada parte, y por eso es como a veces complejo de entender este mapa. Ahora lo voy a buscar para ustedes. ¿Les parece avanzamos un poquito más? Tenemos después, Profe, disculpe, entonces la sí, unidad sí, esa, que era 14 creo, ¿considera que es una unidad importante también? sí, seguramente. O sea, todo lo que es la segunda parte es probable que les tomen cosas de esta segunda parte, ¿no? De empleo Ajá, público. ok. Yo les diría que ajusten toda esta segunda parte. Bueno, después tenemos dominio, los caracteres del dominio, las 3I, recuerden esto de las 3I, eh, limitaciones administrativas a la propiedad y lo que dimos hoy de responsabilidad. Estos ya son otros temas distintos, ¿no? Todo lo que es contrato. ¿Alguna observación por acá? Yo veo que Profe, en... profe, una pregunta. Sí, Em, Así como en la primera parte del parcial, usted nos había indicado que no podemos dejar de saber fuentes, nulidades. ¿Cómo qué habría que remarcar más acá que es indispensable? y yo les diría que ajusten los contratos con todo y después claramente les va a preguntar también algo de dominio público, seguramente el doctor. O sea, les diría que ajusten todo porque son todos temas distintos. ¿Vieron? Lo que tenía la primera parte es que por allí la primera unidad era más preparatoria para poder ingresar a los temas fuertes que estaban en la unidad 5, 6, ¿no? O el enfoque de la unidad 4 que era totalmente distinto, o poder de policía, como lo estudiamos acá, de cómo se ve en constitucional, por ejemplo. Por eso es distinto. Esta segunda parte, claramente cada unidad tiene un tema nuevo. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos éxitos para el examen. Un placer haber cursado con ustedes. Quedo a disposición. Les voy a mandar, les digo yo, esto del sistema eléctrico argentino para que tengan, para estudiarlo. Esto, o sea, ese sistema, este texto no es que va a entrar en el examen, pero les va a ayudar a poder entender el fallo CEPIS conforme las dudas que trajo hoy la compañera. Agradezco mucho las preguntas, ¿sí? Y éxitos en Profe, ¿el el parcial, examen sería en el horario de clases? sí, como es siempre, en el horario presencial, digamos. Yo voy a subir al aula virtual el material, Adriana, así que ahí van a tener. Bueno, profe, un placer, muchas gracias por Igualmente, los conocimientos. igualmente, gracias a ustedes por la paciencia y éxitos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta luego. profe. Chao, chao. Gracias.
Gracias.